Bienvenidos, bienvenidos. Hola, hola, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Quiero hablar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, volvimos. Estamos ahora con el segundo bloque de 2PBI. Entre Laíta y yo vamos a tratar nuevamente de decir las vías de contacto. Laíta es de la radio. Llámenos. 1215-991847. FM Agora OC, FM Agora en Face también, fmagora.com en la página, la app. Y whatever. Todo lo que quieran. 2 sex shop acá afuera. 2 sex shop, 3, hay uno enfrente. Y ahorro 2PBI OK en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden acompañar, nos pueden mandar mensajitos, decir cosas bonitas o feas. Ya llegó la princesa del Twitter. Claro, aquí está. Ha llegado la princesa del Twitter, Valeria García. Hola, Cabe. Hola a todos, buenas noches. Gracias por el espacio. Ahí está grande, Cabe. Es una producción Twitter hermosa, Princess, pero... que nos tiene una anécdota para más enseguidita. Más enseguida nos va a contar. De la República del Pájaro. Ahí está, la República del Pájaro, exactamente. Bueno, estamos con los hashtags 2PBI, Un País en Serio y Desaforados, porque así estamos. Hoy estamos desaforados y desaforades. Porque no tenemos miedo de ir a la cárcel. No tenemos miedo. Nadie tiene miedo de ser violado en la cárcel. ¿O sí? Sí, O tal vez yo sí. Creo que la tendría Claro, hay que tenerle miedo, miedo. Bueno, pongámonos serios un poco. Una cosita antes de Qué ponernos. difícil. Yo voy a tirar un temita serio y después vamos al tema de la semana. Dale. Que bueno, hoy se dictó las condenas por el sexto juicio de lesa humanidad. Sí, tenemos perpetuas, hay de todo. Y a su vez quería decir una cosita más. Que es la primera vez que se considera a las mujeres, se las considera víctimas de violencia de género, así que en una sentencia de lesa humanidad, así que es muy importante. De una. Bueno, eso quería remarcar. Quienes quieran acceder a la sentencia, la buscamos y se la pasamos. Ahí está. Bueno, para las redes. Bueno, ahora sí, sin más, nos vamos a ir al temita del día. Estamos con Belén Paz, una compañera de Economía Feminista, que nos va a venir a hablar un poco y a contarnos cuántos pares son tres botas sobre el tema Ley de Presupuesto 2019. Bueno, primero vamos a decir que Belén es licenciada en Ciencias Económicas, ¿sí? Estás ahora en NACE Graduados y en Economía Feminista. Son dos. Economía Feminista, ¿nos puedes contar un poco qué es? Sí, hola a todos. Hola, Belén. Bueno, el espacio de Economía Feminista pertenece a la Sociedad de Economía Crítica, que la Sociedad de Economía Crítica es a nivel, nacional e internacional, porque es junto a Argentina con Uruguay. Y dentro de esta Sociedad de Economía Crítica, que lo que se pretende, digamos, es abordar la economía desde la heterogeneidad, digamos, y desde la pluralidad de los conocimientos y de las ideas. Dentro de esta sociedad está el espacio de Economía Feminista. Nosotros acá en Mendoza somos la regional, digamos, del espacio a nivel nacional, que actualmente lo conformamos cuatro compañeras. Y bueno, lo que buscamos prácticamente, con este espacio, es disputar espacios en la academia, justamente, tratando de darle un enfoque desde la perspectiva de género, pero principalmente desde la economía feminista, justamente, que no es lo mismo. Bien, porque les contamos que vamos a tener un criterio para las invitadas que va a ser intentar, traer varón, mujer y respetar el resto de las identidades, ¿sí? En los distintos programas. Bien, porque quiero porque estamos hablando de feminismo, miremos al puto. Hay un chico de la colectividad, pero no judía. Claro, es otra colectividad, más chica. Más chica. Pero más pobre. Menos poderosa. Ajá. Claro. Que no murió en el holocausto. Claro, exacto. No sionista, digamos. Sí. Sí, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Siempre que uno piensa en un invitado para una actividad, se le ocurren por ahí compañeros y más cuando es economía. Claro, lo decía un poco economía, seguridad, defensa. Exactamente. Ciencia, así que vamos a intentar usar este criterio para escuchar a todas las voces. A todas las voces. Bien, contanos, Belén ha venido a hablar de la ley de presupuesto. Está el proyecto de ley de presupuesto que se trata la semana que viene. Exacto. E ingresa, y lo que sabemos todos de ese es que tenemos un ajuste fuertísimo, un recorte en las distintas áreas presupuestarias.
Y bueno, nos queremos saber qué significa un poco esto, qué es lo que se va a venir, si vamos a tener la posibilidad de pelear alguno de los puntos de ese presupuesto, que la ley tiene 5.000 hojas, para que sepan. Y que fue escrito y consensuado con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, sí. Sí, Washington, D.C. De una. Bueno, por ahí lo que yo quería, si bien vamos a abordar principalmente el presupuesto que se empezó a tratar hoy en comisión, también es que este presupuesto no es que viene así como así o aparece solo ahora, sino que tiene todo un condimento y un contexto que tiene que ver con las políticas que viene implementando este gobierno y con la intervención del Fondo Monetario, como bien decía. Bueno, el punto por ahí principal del presupuesto es que apunta, digamos, al déficit cero, es decir, al equilibrio fiscal. Eso por ahí es lo que más complica, digamos, la situación de lo que se puede llegar a venir el año que viene. Y también lo que se critica, o lo que yo criticamos un par de compañeros, es que por ahí se exige el déficit cero cuando en realidad un montón de países, de los desarrollados, entre comillas, no llegan, no tienen déficit cero. Tienen déficit del 2, del 5. ¿Y qué es el déficit cero? El déficit cero, básicamente lo que se plantea es que se gaste lo mismo que se recauda. El problema acá es cómo llegamos a ese déficit cero, ¿no? Porque justamente está compuesto por ingresos y por gastos. Entonces uno puede llegar a déficit cero aumentando los ingresos o disminuyendo los gastos. Claro. Y este gobierno, bueno, evidentemente ha optado por la segunda opción, que es disminuir los gastos. Y en los ingresos, yo me acuerdo que, por ejemplo, que eso de Echegaray en la aduana siempre había récord de recaudación todos los años, por ejemplo. Me acuerdo de ese tipo de cosas, no sé qué pasó a partir del 2015 en materia de ingresos, justamente. Si en materia de números, si hemos disminuido mucho, si no, si... Y en cuanto a ingresos ha disminuido la recaudación, por ahí en términos reales, sobre todo, porque por ahí en términos nominales puede ser que haya aumentado un poco, por la inflación, pero en realidad en términos reales ha disminuido por estas políticas de quitar las retenciones, los impuestos, bueno, a la importación y todas esas cosas, y afecto. Que los pobres paguen, reformas tributarias, que los pobres paguen, se compren zapatillas, no pueden pagar, está re bien. El tema es que no pueden pagar, ojalá tuvieran plata para gastar. Claro, bueno, ese es el problema. Es eso nada más. Otra de las inconsistencias también por ahí de lo que para mí plantean es que por ahí hablan del déficit cero como una cuestión de generar confianza en el mercado para los inversores externos, cuando en realidad si uno se pone a pensar que para alcanzar el déficit cero uno pretende disminuir el gasto y que esa disminución del gasto se traslada, digamos, en menor consumo y en un freno en la actividad, ¿cómo se pretende que vengan inversiones a la Argentina cuando la actividad está totalmente parada? O sea, es como... Ahí hay una inconsistencia que no... Claro, para que se entienda lo que fue el modelo kirchnerista, principalmente era, bueno, meter plata por a través de la demanda, meter plata en los sectores bajos y medios, que de esa manera la gente gastara y se activara el consumo a través de la demanda. Bueno, aquí obviamente que piensan que es al revés. Tal cual. Pero te genera una recesión económica, falta de crecimiento o que decrezca la economía y que se pare. Por lo tanto, si la gente no tiene plata y no gasta, no se multiplica nada, no hay ninguna actividad que funcione, no hay construcción, sobre todo si se disminuye la obra pública, el comercio externo. Yo escuchaba, por ahí un poco metiendo más con el tema de la deuda. Sí. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo. Eso es un dicho de un empresario. Esa es la línea que se ha vendido a nivel mundial. Bajar los costos, que es bajar los salarios, básicamente, que es precarizar, para que las empresas les sea rentable venir a invertir, fundamentalmente. Pero digo, el otro día me veía un videito de Kicillof discutiendo en la Comisión de Revisión de la Deuda con Duhovne, que él le plantea... ante una corrida cambiaria o ante una posible conflicto, digamos, en el tipo de cambio, hay como tres posibilidades, que es la de devaluar, es la de, usar reservas o tomar deuda, y que se habían hecho las tres cosas, digamos, igual el dólar se había ido, se había disparado exactamente igual. O sea, que es la primera vez que se toman esas tres medidas a la vez, igual el dólar sigue subiendo. Claro, en realidad el problema fue en qué tiempo se fueron implementando esas tres medidas, que creo que ahí ese fue el error, digamos. O sea, se daba la corrida cambiaria y después salía
el Banco Central a querer... ¿Qué es una corrida cambiaria? Cuando la gente, que en realidad no es la gente común, No, para nada. pero salen a comprar dólares. O sea, se dan cuenta que se viene jodida la cosa y salen y van y compran dólares. Entonces, al haber mucha demanda de dólares, sube. Que generalmente sube el son precio. grupos concentrados que se Son dedican grupos a eso y que concentrados, tienen exacto. mucha capacidad económica para comprar mucha cantidad de dólares. O Y un sea, producto que no se hace en la Argentina, digamos, que eso también, porque el dólar es un producto que no se hace en la Argentina. Exacto. Bueno, parte también de todo este problema que hay con las LEVAX y que es lo que alimentó, digamos, todo esto de la corrida cambiaria, tiene que ver con cómo se pensó, digamos, ese crecimiento que en parte se dio en el 2017 y de esas inversiones, esa ayuda de inversiones que iba a haber. En los primeros años entraron muchos dólares, porque es cierto, entraron, pero acá la pregunta es, ¿a dónde entraron? O sea, ¿a qué vinieron esos dólares? Exacto. Y esos dólares venían justamente a especular. claro, O sea, no venían a las hacer LEVAX, inversión. A jugar a la tasa de productiva. interés que poníamos exacto, nosotros, digamos. el carry trade, como se dice. El carry trade, exactamente. Y ese fue para mí el problema y la bomba que se activó y que ahora está por explotar. Si no ¿Cómo fue esto que, porque digo, recién hablábamos del tema de Cristina y cómo había funcionado, cómo siempre funciona de pantalla, esto que había vencimiento del EVAX ahora en estos Exacto, días, el martes. y que lograron que se renovaran la mayor parte de esos fondos Sí. en EVAX. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es? Las LEVAX es la letra del Banco Central, que lo que te ofrece es una rentabilidad en pesos. ¿Qué pasa? El Banco Central lo que hizo, lo que venía haciendo años anteriores, era ofrecer tasas altas para que los inversores se fueran a esas LEVAX y no al dólar. Claro. Ahora, ¿qué pasó? Este martes vencían LEVAX. ¿Qué pasa? Ahora están intentando desactivar las LEVAX porque se dieron cuenta que es una bomba que si explota... Porque se va toda la granja. porque es impagable esa tasa de interés. Exacto, es totalmente impagable. ¿Y o sea, cómo es el tema? insostenible. ¿Se renueva mes a mes eso? Se renuevan mes a mes. O sea, en realidad hay distintas, pero sí, en promedio son Distintas 45 series. días o 30 días. Y la tasa es del 65 anual. ¿Puede Sí, ser eso es así? Sí. Sí, creo que el 65 fue lo último que había subido. Eso quiere decir que, digamos, el Banco Central o los bancos se comprometen a pagarle a esas personas que tienen Sí. bonos del Estado una rentabilidad del 65% anual por la plata que ellos pongan en esos bonos del Estado. Exactamente. Eso Y en es los exacto. primeros Levax vencimientos, ya. o sea, no estamos hablando de... O sea, es la rentabilidad garantizada. Y- Es el Vos comprás 65% Es- anual. exacto. Y recuerden que se Hay que vence, pagar digamos, con alegría de más mes. Que es impuestos. otro de los instrumentos que tiene para confiar en el peso, para mantener para controlar la inflación. Claro, eso es lo que pasó. En realidad el gobierno por ahí entró con el afán ese de querer frenar la inflación, mantenerla, y utilizó o pretendió utilizar un ancla cambiaria. O sea, es decir, bueno, se dio, digamos, ese primer salto de devaluación que llevó al dólar a 15 pesos. Y ahí dijeron, bueno, listo, acá lo estabilizamos y lo dejamos anclado para que no se traslade a precios. Porque acá en Argentina lo que tenemos es eso, que los saltos de devaluación, los aumentos de tipo de cambio se trasladan automáticamente a precios. ¿Y qué pasó? Para evitar, digamos, ese aumento de tipo de cambio, dijeron, bueno, tenemos que generar un instrumento que sea mucho más llamativo que tener dólares. Ujú. Aparecen las LEVAX con Exacto. tasas altas. Altas, tal cual. ¿Qué pasa? Llega un momento que esto se hace insostenible. Y es lo que ha pasado este año. Hay que pagar con empezaron a alegría más vencerse impuestos las muchas- ganancias. Muchas cantidades. Y eso se trasladó al dólar. Porque yo esto también lo leía el otro día, que todo tiene, todos los bienes y servicios en la Argentina tienen un componente atado al dólar. Sí. Todos. Es parte de las medidas también implementadas por este gobierno de dolarizar parte de las tarifas de los servicios. Exacto, Una porque locura. Que es en Boca de Pozo es todo en dólares. Exactamente. O por ejemplo, bueno, lo que es combustible, sí, el También. combustible está atado al dólar y todo lo que es transporte y logística en la Argentina se levantan los costos ¿Producción de de todo. energía también o no? Sí. No sé. Bueno, sé. y no sé. Bueno, Yo igual, sí, sí, eso. fuimos. Sí, nos Sí, fuimos un igual toque. sí, necesitamos Pero todos es que estos para conocimientos mí previos tiene porque... muchísimo que ver. Claro. Porque cuando explota, digamos, esto de la devaluación es donde terminan yendo al fondo. Ujú. Por esto de, digamos, de seguir con la idea de, digamos, de mantener esta política de no, o sea, de mantener el déficit, de no aumentarlo, de no aumentar la inflación. Es como de Sí, que no generar le sirve. supuestamente un crecimiento en base a la inversión que nunca llega a esa No. inversión. Porque bueno, no creen en un aumento, en un crecimiento de la economía en función del consumo y del gasto, sino que ellos Claro. se enfocan en la inversión y no les funcionó Y le sigue sin funcionar y Exacto. si no funciona, o sea, claro.
Ahora, entre otras de las... Bueno, Perdón. volviendo un poco al tema presupuesto, que me Sí. parece... Laita comentaba un poco esto de que hay un fuerte ajuste, un fuerte achicamiento del Estado. Bueno, que ya un poco se adelantó con esto de la eliminación de ministerios. Y por ejemplo, a nosotros que en judicial le dicen que se nos viene un recorte del 30%, que eso significa que no vamos a tener plata para los aumentos de sueldo el año que viene. Entonces, Exacto. bueno, todas las áreas del Estado, los recortes en obra pública han sido tremendos porque Sí. se han venido anunciando desde hace un montón, recorte del 15, recorte del 30, recorte del 10, que sabemos que una de las actividades económicas multiplicadora. O sea, no tener obra pública es realmente un desastre a nivel económico. Totalmente. Y bueno, por eso queríamos ver más o menos por dónde se vienen los super recortes, digamos. Claro. Bueno, uno de los puntos del presupuesto con respecto al empleo público es que no van a haber nuevas contrataciones. Y que los salarios nominales van a aumentar en función de la inflación. Acá ojo porque la inflación que ellos dicen que con la que va a aumentar es con la que ellos prevén o suponen que va a haber, que siempre suele ser menor a la real. Sí. ¿Qué Pero dice el 23%, puede ser, la inflación? sí, el 23% a diciembre del 2019, pero Claro. en realidad, en promedio, es el 34,5%. Claro, cagado. Que el año ese que es el viene. techo de paritarias también, ¿o no? La inflación. Sí, claro. Ahí va a ser el techo de las paritarias, Con como la fue el que ellos 15 el negocian. anterior, como fue el Exacto. 15 el anterior. Exacto. Y esto, bueno, también es una forma que tienen ellos para achatar los salarios reales, digamos, que, ¿Qué- como bien qué- dice él, son ¿A qué te poco. referís con esto de nominales y reales? Nominales es la plata que uno ve en Los el bono números. de sueldo, el número que está ahí. Y los reales es lo que yo realmente puedo comprar, con esa ese dinero. plata. Poder Bien, adquisitivo. bien, está bien la aclaración. Bueno, y esas dos medidas, digamos, de no contratar nuevas personas y de aumentar los salarios nominales en función de la inflación que ellos prevén, va a terminar sucediendo o va a terminar quedando una disminución del 2% del personal. O sea, en términos de masa salarial, digamos, de lo que se destina a empleo público, va a haber una disminución del 2% en el presupuesto. Ujú. O O sea, un recorte. Claro, o sea, ahora recorte. estamos disminución del 2% en términos nominales. Reales. En términos reales. Sí, eso significa baja de sueldo, baja de salario. Sí, la dotación del personal también. Sí, y despidos. O sea, por eso digo. O sea, pero- no sé si despidos, ellos lo que dicen, porque en realidad nunca te van O a sea, decir por que van no a quedar despedir bien. gente. Lo que te dicen es, mira, no vamos a contratar a nadie más, pero si hay gente que se da de baja, bueno, no vamos a cubrir esos puestos. Claro. Claro. Por eso se espera una disminución del 2%. Es que Claro. están planeando igual despido, lo siguen, lo están ejecutando. Exacto, lo hacen con formas por ahí un poco más prolijas, pero sí, están. Sí, sí, sí. Bueno, con respecto a lo de la deuda, que recién Eso, lo eso. mencionabas, que también es alguna cuestión totalmente insostenible y que por eso están tomando medidas, digamos, precautorias con respecto a lo que puede llegar a pasar el año que viene. En la ley de presupuesto, en el artículo 53, han propuesto modificar una parte de la ley de administración financiera. O sea, en la ley de administración financiera te dice que para reestructurar la deuda vos tenés condiciones. Esas condiciones son que se mejoren las condiciones, digamos, o sea, los montos, los intereses o los plazos. O sea, si no hay mejoras en Claro. cualquiera de esas tres... Que se renegocien, digamos. Claro, Claro. no se permitiría una reestructuración de deuda. Reestructurar deuda, ¿qué quiere decir? Endeudarse para pagar la deuda que ya tengo. Claro, para que lo Em, entiendan en una... los estados no pueden quebrar, ¿sí? A diferencia de las empresas, esto es una de las grandes discusiones a nivel macroeconómico, permitirles justamente a los estados que quiebren, como cualquier empresa en definitiva, que la empresa que no quiere pagar se declare en quiebra. Para algunas será fácil, para otras no, pero en definitiva les genera la posibilidad de reestructurar sus deudas con sus distintos acreedores, supónganse acreedores Pero laborales, antes tiene que dar proveedores. default, ¿o no? Claro, No depende. necesariamente. No, Es en que- realidad con el tema, perdón, No con sé. el tema de la deuda vos tenés dos caminos. O entras en default o reestructurás, Ujú. digamos. Claro, pero Ahora, incluso esto es lo que te pasa, o sea, no es lo mismo, está en desventaja con una empresa privada, que Sí. tal vez puede seguir funcionando, en cambio el Estado no tiene supuestamente no tiene esta posibilidad, por eso tenés, por ejemplo, un fondo buitre que te litiga hasta las últimas consecuencias y viene un forro y lo paga, ¿sí? Con el aval de nuestro partido político, porque hay que decirlo. Mm. Entonces... Comparte. Comparte, bueno, sí, pero se avaló la responsabilidad también es un poco... Sí, además en que fue- algunas fue un cosas in- es compartida. Fue un intento de generar confianza en los mercados y no pasó Sí, absolutamente Cagado, nada. o sea, Sí, Este país es un quilombo, digamos, fundamentalmente este país es un quilombo, por eso también un poco cuesta
que los mercados confíen. Sí. Porque Es que en realidad nosotros no tenemos que confiar en los mercados, me parece. Claro. Yo creo que va por ahí. No. O sea, digo, no confiar en que ellos van a confiar, digamos. yo quiero hacer 2 preguntas sobre el tema. El problema en del presupuesto. Argentina no es el dólar. No es el dólar, claramente. 2 preguntas. Una es el tema de qué dólar prevé el presupuesto 2019 Sí. y los vencimientos de deuda también que tiene que afrontar el año que viene la Argentina y esa bomba que puede llegar a estallar un poco, me parece. Exacto. Bueno, el dólar que se prevé es de 40,10. O sea, Ponele. está subestimado totalmente. A nosotros. propósito. O sea, un peso más de lo que a está. nosotros nos sube. Claro, sí. Un peso más de lo que está. Eh, Anotaste, ¿eh? Y con respecto a la deuda, el problema está, bueno, en parte de lo que te decía recién. O sea, va a explotar. Si se mantiene el tipo de cambio real actual, se espera que el nivel de deuda con respecto al PBI llegue al 111%, o sea, un lo vi, nivel sí. altísimo. Y que ahí o sea, a medida que se van incrementando los niveles de deuda, te vas quedando, si no implementas una política totalmente distinta, te vas quedando encerrado, sin salida, porque ya te quieren prestar menos, si te prestan a tasas altísimas. Y bueno, en parte de esto que ellos lo deben prever, es que en este artículo del presupuesto piden cambiar las condiciones para reestructurar deuda. Diciendo como que, o sea, Eso, que se eso. cambien esas condiciones de que mejora del monto, mejora del Eso interés. es letra del FMI.com, digamos. Olvidate. Obvio, Sí, obvio. pero aparte es letra de ellos mismos, de la misma empresa que se están beneficiando con todo esto, porque eso te Exacto. está diciendo que básicamente vos como deudor no vas a poder en realidad mejorar tus deudas, le vas a mejorar la creencia. O sea, Exacto. lo que estás haciendo es un negocio para el otro, no, Sí, no te estaría sí, sí, sí. funcionando, un desastre. Es más, ellos el fundamento, la frase que han puesto en ese artículo es que la reestructuración se debería llevar a cabo atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero. a las condiciones de los acreedores. Una Exacto. locura, o sea, imagínense Una cada locura. O sea, uno de cambia ustedes eso, como deudores, si ustedes están en mora, Bueno. ¿sí? En cualquier deuda, una tarjeta de crédito, lo que sea, y justamente le están diciendo, no, chicos, vengan ustedes, impónganme todas las condiciones de esta nueva deuda para que a mí no se me considere ahora y no me vengan a ejecutar ahora, pero impónganlas totalmente ustedes. el Es un F- desastre. A ver, quiero explicar una cosita de las quiebras. ¿Qué sucede en la quiebra de una empresa? Generalmente, si vos lográs, ¿qué es lo que le pasa a los acreedores? Si no pueden cobrar, terminan aceptando, bueno, reducción, quitas, esperas, ¿sí? Se aumentan los plazos, entonces vos como empresa que negociás y los acreedores dicen, bueno, de la única forma en la cual esta empresa puede pagarme va a ser aceptando estas condiciones. Reduzco un poco la deuda, qué sé yo, le saco los intereses, Sí, o sí, reduzco sí, sí. un poco del capital y le doy un plazo de 60 días, a un año, lo que sea. Bueno, esto es lo que no puede, no estaría pudiendo hacer el Estado. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando vos lográs un acuerdo con cierta cantidad de acreedores, 60%, Como hizo Néstor. 40%, dependiendo de... Sí, pero te doy una empresa privada. Bueno. Ley de quiebra. Vos lográs un acuerdo con determinada cantidad de acreedores y ese acuerdo logrado se le impone al resto de los acreedores que deben aceptar esas condiciones. Bueno, esa es lo que no tiene posibilitado el Estado. Entonces vos podés lograr acuerdos beneficiosos sí. con acreedores y vas a tener un grupo minúsculo que te puede llegar a querer pagar el total, el 1000%, el 2000%, etcétera. Que eso es lo... Exacto. Así. Bueno, estamos un poquito pasados de tiempo. Bueno, las miradas acá nos dicen. Bueno, pero terminemos pero está con bueno el tema, Estamos está bueno el hablando del tema. tema. La Ita está enojada, enojada. la Ita está enojada. Se van todos a Ya la no mierda, estoy que tan se vayan enojada. todos. Se acaba toda una pepa ahí, no sé a ver si se le calma un Son poco. anticonceptivos. Sí, que de repente ¿Quieres que hay hablemos de este eso? problema. Mano, Posta, vamos a sacará hablar. pastillas Mano, antibebé. vamos a Sigue tomando pastillas antibebé. Por eso los granos. Porque es abortera. Ahí está, por eso te doy Es la negra garganta. abortera. Estás negando la posibilidad de ser mujer. Claro. Claro, cierto. Que Que solo tener se un podía hijo. ser No te- mujer un con hijo. siendo madre. Realizarte como Cierto. mujer. Un perrito. Los rati corran. Bueno, El último dato. el último dato. Sí, 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 terminemos dale, el tema dale, porque terminemos si el no, tema, terminemos el Bueno, tema. los gastos en intereses de deuda Ahí está. es el segundo gasto más importante de administración después de la seguridad social para el presupuesto del año que viene. Sí, leí por ahí un tuit que decía ¿Y que antes cómo era? O sea, ¿qué segundos? O sea, ¿cómo era ¿Antes la cuándo? prioridad? Antes en los gloriosos dorados años kirchneristas. En Y una no época teníamos donde deuda. más o menos, claro, donde no era tan importante, no se destinaba tanto del presupuesto a los Mira, intereses de la sinceramente deuda. no estaría manejando el número, pero la realidad es que no era Exacto. llamativo el nivel de deuda.
ni Claro. ancho, ¿no? De hecho, Menos después Cristina de siempre lo dice, que 2005. el porcentaje de deuda se reduce muchísimo en la gestión del gobierno de 2003-2015. Sí. No me acuerdo un número 95, exacto. 5%. No, era del 105. 116, 126% del PBI cuando entraron y se redujo algo así del 40 y pico, si no Sí, me puede ser, equivoco. Tengo ese dato por ahí en la cabeza dando vueltas, pero porque bueno, he estado escuchando Sí. cuestiones. Sí, lo que tenía por ahí que la gente confunde, que está bueno Cuestiones. aclarar, es que una cosa es la deuda pública, que ahí adentro está mezclado la deuda en pesos y la deuda en dólares, y otra cosa es la deuda externa, que es solamente la deuda en dólares. Endeudarse en pesos o en dólares no es lo mismo. Y lo que ha hecho este gobierno es endeudarse en dólares, que es lo peor. Es lo peor. Eso también, bueno, terminemos el tema, porque Sí, si no, no, no no, vamos, no. En los no nos va a quedar estudios nada de programa y IFE tenemos un Meagua Te hago montón. la última es pregunta. la ¿no? hora. 20, ahí tenés los sectores que 51 más se van a minutos. recortar. Hora 20. Es un Vamos a ver. resumen de todo un poco, pero sí. Hay. Bueno, en realidad por ahí los recortes no se plantean como disminución en términos nominales, pero sí, si uno compara los aumentos que propone el presupuesto con respecto a la inflación esperada, ahí se nota que el recorte se Claro, da, eso. digamos. Ese es el tema. Por ejemplo, salud dice un aumento del 29%, pero en realidad la inflación promedio que ellos han usado para hacer muchos cálculos es del 34,5%. Entonces ahí está perdiendo salud, por ejemplo, así en términos Bien. generales, ¿no? O las universidades también. Bueno, sí, ciencia también Sí, técnica. aumenta el 27%. Bueno, antes que nada agradecerle a la compañera acá. Muy de bueno. Belén Gracias a Paz. ustedes. Muy bueno, una catedrática. Muy clarito. Yo la tiro así, muy bien, el aplauso ahí. Gracias. Columnista, columnista de economía. te vamos a- Me Es la encantó, peña de la me economía. me encantó. Podríamos hablar horas y horas del tema, la verdad que es una de las cosas que más nos interesa charlar, el tema de la economía, que siempre se nos presenta como una especie de cosa inaccesible, inentendible, magia negra. Así que bueno, un poco estamos con eso, nos tenemos que ir un Que pequeño cuando es corte. magia negra, te la están poniendo. Exacto, cuando no te explican la economía Ay, en, bueno, qué así. trágicos son. en peras y Así, manzanas, así. te la están poniendo. Exactamente, ¿por qué tan mal? No dramaticen tanto. Está Vamos bien para ser de la derecha, fracción, Joaco. claro. Siempre. Bien. Tenemos. Bien. Acá nos llega un mensaje de la compañera Leticia Cortese, que dice que es una compañera de nuestra agrupación. Te manda un saludo acá. Un saludo para la Leti Saludo también, para que la dice que Leti. está por empezar yoga. Qué lindo. Bueno, nos vamos a un corte muy cortito, muy pequeño, y volvemos con los últimos temitas del día. Nuevamente, gracias a Belén. Seguimos. Chau, chau. Adiós.